Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Miren, dejemos de lado por un momento las definiciones del libro de texto. Hoy no vamos a recitar qué significa ETL, no. Hoy vamos a meternos en la cabeza de un arquitecto de datos para entenderlo de verdad. Vamos a descubrir cómo este concepto, que parece tan técnico, es en realidad la columna vertebral de todo el universo de la información. Ok, para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los años 70. Olvídense de la nube, de la conectividad instantánea. En ese entonces, los datos eran como reinos feudales. Piénselo, cada departamento de una empresa, ventas, inventario, recursos humanos, tenía su propia fortaleza, su propia base de datos con su propio idioma. Y no hablaban entre sí, estaban totalmente aislados. Y claro, en medio de todo este caos de reinos feudales, llega el director ejecutivo y hace una pregunta que suena, pues, de lo más simple, ¿no? Oigan, ¿cuál fue nuestro producto más rentable el trimestre pasado? Parece una pregunta súper directa, algo que deberíamos poder responder en minutos. Pues nada que ver. En esa época, responder a esa simple pregunta era una auténtica odisea, una locura. Se necesitaba literalmente un ejército de programadores. ¿Y qué hacían? Escribir código a medida, sacar datos de un sistema, luego de otro, grabarlos en cintas magnéticas. Todo para intentar juntarlos. Imaginen eso, un proceso súper frágil, totalmente manual y, por supuesto, lentísimo. Bueno, fue precisamente este caos, este problema tan real y tan brutal el que forzó la creación de una solución que, la verdad, es bastante elegante. De esa necesidad de tener una única fuente de verdad, de dejar de adivinar, nació algo que lo cambió todo. Y esa solución, claro, es el famoso ETL. Extraer, transformar y cargar. Suena técnico, pero la idea es muy simple. Es el proceso formalizado para 1. Tomar los datos de todos esos reinos feudales. 2. Convertirlos a un idioma común, un formato consistente. Y 3. Cargarlos en un único lugar centralizado. ¿El resultado? Se acabaron las múltiples verdades. Ahora hay una sola. Y aquí es donde la cosa se pone poética, pero es la mejor forma de entenderlo. Pensemos en el ETL como un gran acueducto romano. Un acueducto no solo mueve agua de un lugar a otro, ¿verdad? La filtra, la purifica en el camino. Pues el ETL hace exactamente lo mismo con los datos. Los transporta, pero también los limpia y los purifica en su viaje hacia esa gran ciudadela central que es el almacén de datos o el Data Warehouse. Pero ojo, el ETL no es una foto fija, no apareció un día y se quedó igual para siempre, para nada. Su historia es en realidad un espejo de cómo ha evolucionado toda la tecnología de datos, así que hagamos un recorrido rápido por esta saga. Todo empezó en los 70s, en la que podríamos llamar la era artesanal. Todo a mano, con scripts de COBOL. Luego, en los 90s, la cosa se industrializó un poco, con herramientas dedicadas como informática. Pero en los 2000, ¡boom!, llegó el Big Data. Herramientas como Hadoop nos obligaron a pensar en una escala que antes era inimaginable. Y entonces, en la década de 2010, llegó la nube. Con almacenamiento casi infinito y barato y un poder de cómputo masivo, nació un nuevo paradigma, el ELT. Y eso nos trae a hoy, a la era moderna, donde el ELT es la estrella del llamado Modern Data Stack. Y durante buena parte de esta historia, el mundo de los datos estuvo dividido por un gran debate, casi filosófico. Por un lado, teníamos a Bill Inman, el arquitecto de la catedral. Él decía, primero construyamos el gran almacén de datos central, de arriba hacia abajo. Y por otro lado estaba Ralph Kimball, el arquitecto del bazar, que decía, no, empecemos con pequeños data marts enfocados en el negocio, de abajo hacia arriba, y luego los unimos. Estas dos formas de pensar, créanme, definieron cómo se construyó todo durante décadas. Ok, ahora vamos a meternos en el corazón del asunto, la T de transformar. A veces parece que es donde ocurre la magia, ¿no? Pero no hay nada de magia aquí. Vamos a levantar el capó y ver que el alma de esta máquina es pura matemática, pura ciencia de la computación. Y para entender esa matemática, hay que hablar de un nombre, Edgar F. Codd. Este señor es básicamente el padre de todo esto.
En 1970 formalizó el modelo relacional, y la cita que vemos aquí lo dice todo. Casi todos los sistemas de bases de datos que usamos hoy son solo implementaciones de las ideas que él puso en ese papel. Estamos parados sobre los hombros de un gigante. Y la teoría de Codd cobra vida en algo llamado álgebra relacional. Suena intimidante, pero no lo es. Cada vez que alguien escribe una consulta SQL, está usando álgebra relacional sin saberlo. Cuando se filtran filas con un where, eso es una selección. Cuando se eligen columnas con select, eso es una proyección. Cuando se combinan tablas con un join, bueno, eso es un join. Son los bloques de construcción, los ladrillos fundamentales de cualquier transformación de datos. Muy bien, volvamos al presente, porque hoy la decisión más importante para cualquier arquitecto de datos no es si mover datos, sino cómo. Y el debate se centra en ETL contra su primo moderno, ELT. A ver, esta tabla lo resume perfecto. La diferencia clave es súper simple. ¿Cuándo transformamos los datos? En el ETL tradicional, el de toda la vida, los datos se limpian y transforman antes de llegar al almacén. En ELT, que es lo que la nube ha hecho posible, es al revés. Primero cargamos todos los datos en bruto y los transformamos después, ya adentro. Cada uno tiene lo suyo. ETL es genial para la seguridad y la privacidad, porque limpias los datos sensibles, la famosa PII, o información de identificación personal, desde el principio. Pero ELT, la flexibilidad y la escalabilidad que te da el poder de la nube es increíble. Entonces, ¿cuál gana? ¿ETL o LT? Y aquí está el secreto, la diferencia entre un ingeniero junior y uno senior. La respuesta correcta es, depende. No hay un mejor universal. Un buen arquitecto no dice LT es mejor. Un buen arquitecto pregunta, ¿cuál es mejor para este problema, con estas restricciones y para estos objetivos? Todo, absolutamente todo, depende del contexto. Perfecto. Ya tenemos la teoría, la historia. Ahora vamos a la práctica. Hablemos del arte de construir pipelines que no solo funcionen, sino que sean robustos y elegantes. Y una gran parte de ese arte es saber cuáles son las trampas más comunes para no caer en ellas. Y aquí los tenemos, los 4 pecados capitales del ETL. Primero, el trabajo monstruo. Es ese proceso gigante que intenta hacerlo todo y que al final es imposible de arreglar o de entender. Segundo, transformar en la extracción. Un error clásico. Ponerle lógica de negocio al sistema de origen y sobrecargarlo es una pésima idea. Tercero, la ceguera del linaje. No tener ni idea de dónde vino un dato o qué le pasó en el camino es una receta para el desastre. Y el cuarto, que es terrible, cargas no idempotentes. Esto significa que si vuelves a ejecutar un proceso, duplicas los datos y adiós a la confianza en tu información. Y para no cometer esos pecados y, en cambio, construir sistemas de primera, hay técnicas avanzadas clave. Por ejemplo, la captura de datos de cambio, o CDC, que es súper inteligente. En lugar de copiar todo, solo extraes lo que cambió. Un ahorro brutal. También está el procesamiento paralelo, que es dividir el trabajo grande en pedacitos para ir más rápido. Y finalmente, la optimización pushdown, que básicamente es dejar que la base de datos, que es experta en eso, haga el trabajo pesado de filtros y joins. Mucho más eficiente. Al final, queda claro que ETL y sus variantes son mucho, mucho más que un simple acrónimo técnico. Son la disciplina de poner orden en el caos. Es ese arte, a veces silencioso, que permite que todo lo demás, la ciencia de datos, la inteligencia de negocios, pueda brillar. Así que la invitación final es esa que ven en pantalla. No se trata solo de construir tuberías de datos, sino de aspirar a ser arquitectos que construyen acueductos de información, acueductos que sean robustos, elegantes y sobre todo que perduren. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor.
Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?